manera que, más allá de que hay que hacer una prolija revisión del reglamento que deberá ser emitido de acuerdo a la Constitución, el proyecto tiene una buena línea, por así decirlo, estimado amigo. 8 de la mañana, 7 minutos, arquitecto Patricio Donoso, pero vamos un poquito más allá, porque Vamos. lo que puede estar escrito también puede pasar en un incumplimiento por parte del Estado que debe de proveerle o de ofrecerle capacitación a los servidores públicos. Pero en muchas de las veces usted tiene que saber que no se cumple tal capacitación por más que esté establecido por diferentes situaciones, como por ejemplo, hay que destinar por parte del Estado central, entiendo yo, un presupuesto para que se capaciten a los servidores públicos y por ende puedan darle un mejor servicio a la ciudadanía, que eso es lo óptimo y lo que debe de ser. Pero ¿qué pasa si esto no se cumple y simplemente queda, como dicen muchos, letra muerta, arquitecto? Podría entonces caer en la preocupación de ciertos sindicatos que usted acabó de mencionar, que al no haber el presupuesto, al no haber la capacitación, puedan ser víctimas de despidos, estimado arquitecto Donoso. Tiene usted razón en la parte inherente a que debe haber el presupuesto para las capacitaciones. Es más, siempre deben brindarse capacitaciones al personal, pero no se olvide que si un funcionario público ya tiene más de un año en el servicio público, ha de suponerse que tiene ya un recorrido que amerita que está capacitado. Además, para entrar a la función pública no se olvide que el funcionario debe tener al menos un título de bachiller para la graduación menor y luego títulos universitarios para otras graduaciones o gradaciones en el servicio público. Pero las capacitaciones tienen que darse, y en ese sentido tiene razón. Cuando yo hago referencia a ciertos sindicalistas o líderes sindicales, hay muy buenos líderes sindicales, pero también hay de los otros, ¿eh? Hay que ser sincero. Hay aquellos que se quejan de todo y que además ya están 20, 30 años en la dirigencia sindical y jamás han generado una sola fuente de trabajo y empleo. Aquellos que dicen que estas evaluaciones provocarán en forma irremediable despidos. Es una tácita aceptación de que hay algunos que no lo hacen bien. Pues. Por eso decía yo hace pocos minutos que la evaluación se la hace en forma diaria, no con el procedimiento, pero diariamente usted como jefe evalúa a sus trabajadores. Estoy seguro que en Radio Unión o en Unión Radio, el gerente de Unión Radio está haciendo evaluaciones a sus trabajadores permanentemente. Y si alguien falla, pues tiene que saberse o establecerse que no está funcionando bien. Y claro, los clientes de Unión Radio son quienes hacen patrocinios de publicidad, pero los clientes de un Estado, si hablamos de servidores públicos, son 17 o 18 millones de ecuatorianos. El dueño del país son los ecuatorianos, o somos todos los ecuatorianos. Y si usted va a una institución pública, el registro civil, por solo mencionar un ejemplo, usted debe recibir un buen trato. Pues. Y si es que ese funcionario que no le está tratando bien a usted como ecuatoriano, tiene a alguien, el jefe de ese funcionario, en esa evaluación, tiene que determinar claramente que no ha habido un buen comportamiento, una buena conducta, que no se están cumpliendo metas. Si es que sí están atendiéndole bien, pues pasan la evaluación. En otras palabras, quien nada teme, nada debe. Entonces, vamos en orden. No es que hay que oponerse a todo por oponerse, pues, porque si no el país no avanza. En todos los lugares del mundo se hacen evaluaciones a los funcionarios públicos, como en todas las empresas del mundo se hacen evaluaciones a los trabajadores de una empresa. Si usted tiene un pequeño negocio, una farmacia, una ferretería, una tienda de abarrotes, usted está evaluando a sus trabajadores porque le está pagando un sueldo todo el tiempo. Y si esos trabajadores no funcionan bien, tendrán que atenerse a lo que dice la ley. En el servicio público, con mayor razón, pues, porque, repito, los clientes somos los 18 millones de ecuatorianos. Ingeniero, y a su criterio como experto laboral, ¿se afecta o no los derechos de los trabajadores? Porque ya se anuncian movilizaciones por parte del magisterio, de gremios sindicales, en ese marco, porque hay derechos que se están afectando en esta ley de integridad pública, ingeniero. No se está afectando ningún derecho laboral, ninguno.
Es más, la contestación me toma 15 segundos. La evaluación de desempeño ya existía y ha existido por años. Lo único que ahora se hace en la parte medular de la ley aprobada el 26 de junio es no hacer evaluaciones una vez por año, sino 2 veces por año. ¿Dónde está la regresividad de derechos? ¿Dónde está el abuso del trabajador? Lo que se hace es aumentar a 2 evaluaciones al año en vez de tener solamente uno. Arquitecto, disculpe. Sido 3 evaluaciones o 4 evaluaciones, pero eso no va en contra del buen trabajador. Arquitecto, el tema no es exactamente la evaluación, sino los cambios, según he escuchado a los trabajadores públicos, en el tema de la calificación, ya sea insuficiente, satisfactorio, que es causal de destitución. Por ejemplo, en la satisfactoria, si llegas a tener 2 calificaciones por este término, también es causal de destitución. Creo que es el meollo de lo que los servidores públicos no aceptan, arquitecto. ¿O qué inconveniente hay ahí? Lisset, toda evaluación debe tener una calificación, sino ¿para qué se evalúa? Toda evaluación. Cuando usted rinde un examen en la escuela, en el colegio, en la universidad, le evalúan su examen y debe tener una calificación, igual acá. Toda evaluación debe tener una calificación, porque si la evaluación no tiene calificación, ¿para qué sirve? Entonces, esa calificación hace que se la haga, ya sea determinando que ha habido suficiencia o insuficiencia del trabajador. ¿Qué hace usted como jefe de una entidad pública si existe cierto trabajador? Son pocos, mire, yo di hace pocos minutos una cifra. Cuando yo fui ministro, se evaluaron a 116,000 funcionarios públicos y apenas 1,000 de ellos tuvieron calificación insuficiente. Por lo tanto, es un porcentaje mínimo. Por lo tanto, no hay que quejarse. ¿Despedidos, arquitecto? ¿Esos 1,000 fueron despedidos o no? No todos, porque muchos corrigieron porque esa es otra posibilidad, pues, el derecho a la defensa. Muchos corrigieron esa insuficiencia en forma positiva. Por lo tanto, usted, si es que es entrenadora de un equipo de fútbol, usted hace una evaluación de sus jugadoras o jugadores todos los días, en cada entrenamiento, en cada partido. Imagínese usted que se le prohibiría al entrenador de un equipo de fútbol o de un equipo deportivo hacer evaluación de sus jugadores. Ese equipo iría para abajo. Hay que evaluar. En la vida se tiene que evaluar permanentemente el trabajo de la gente. Decía hace pocos minutos que en el sector privado se evalúa todos los días. Todos los días se evalúa en Unión Radio la labor de todos sus funcionarios. ¿Por qué oponerse a que en el sector público, que es de todos, se haga esa evaluación? Es más, la evaluación ya existe, como lo dijo, creo que Carlos, al inicio de la entrevista. Todos los días se deben evaluar. Ahora, la evaluación física, que es la que hace el Departamento de Talento Humano de cada institución pública, se la hacía una vez por año, ahora se la hace 2 veces por año. Existen parámetros en esa evaluación. No es posible que se opongan a la evaluación cuando es connatural en la relación de un empleador y un trabajador. Aquí la diferencia es que el empleador somos todos, es el Estado ecuatoriano. Mire usted, daba el ejemplo del registro civil. ¿Qué le parece a usted? Que usted va al registro civil a sacar su cédula de identidad y recibe un trato despótico, una mala conducta de un funcionario. ¿Merece ese funcionario seguir laborando? No, pues porque usted como ciudadana merece buen trato y respeto. Por lo tanto, vamos en orden. No es cuestión de quejarse por todo, porque si nos vamos a quejar por todo, entonces empecemos quejándonos de un país que no ha modernizado su legislación laboral, para empezar. 8 de la mañana, 16 minutos. Arquitecto Patricio Donoso, ex ministro de Trabajo, también ex vicepresidente de la Asamblea Nacional. Cojo su ejemplo, la del futbolista o del técnico de un equipo. Ya. Si es que el equipo funciona bien, no pasa nada y todos estamos muy felices. Si el equipo no funciona, el responsable muchos dicen que es el técnico. Ahora, pongámoslo del otro lado. Si el Estado, que es el que tiene que proveerle una calidad, tiene que responder a la gente empatía, servicios de calidad, pues no lo hace, ¿cuál sería ahí la forma de, entre comillas, castigar al Estado cuando no cumple? Me refiero a las autoridades, cuando no cumplen con lo que está establecido hoy. Y en la línea del tiempo, creo que en todas las leyes que hemos tenido sobre la ley de trabajo, arquitecto. Y usted tiene
mucha razón en cierta parte de lo que menciona. El Estado también tiene que ser calificado. El ministro también tiene que ser calificado. Es más, existe, y ustedes hace pocas semanas sacaban como noticia importante el hecho de que se ha establecido un sistema de evaluación de los ministros. Claro, está bien, así tiene que ser. Los jefes también tienen que ser evaluados. ¿Quién es la máxima autoridad de un país? El presidente de la República, en la función ejecutiva. Y estamos hablando de funcionarios públicos que son dependientes de la función ejecutiva. Entonces, tiene usted razón, tienen que ser evaluados también los jefes, sin duda alguna. Pero eso no significa que nos opongamos a la evaluación de los funcionarios en general. No se olvide usted que existe un ministro en determinada rama y existen, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo más de 1.460 funcionarios. Muchos de ellos son viceministros, son directores de área, son funcionarios de alta línea. Ellos también tienen que ser evaluados. Es que la evaluación no solamente es al trabajador que está en la ventanilla, la evaluación es a todos, empezando por el ministro. Por tanto, usted tiene razón conceptualmente en lo que está diciendo. Lo que pasa es que algunos líderes sindicales, que no todos son modernos, muchos están 40 años en la dirigencia sindical, se oponen por tarea, porque dicen, no, la evaluación puede significar despidos. Entonces, ¿qué están? A convención de parte del relevo de prueba. No puede ser posible que a un dirigente sindical diga, no queremos evaluación porque va a haber despidos. Imagínense usted en una empresa privada pequeñita, una MIPYME, una mediana y pequeña empresa, que el empleado diga, no, yo no acepto que se me evalúe porque me podrían despedir. Estaría aceptando que está haciendo las cosas mal. Lo que se quiere es que dichas evaluaciones mejoren la calidad del servicio. Usted ha hablado claramente en cuanto a la calidad del servicio. Lo que se quiere es mejorar la calidad del servicio. Y mire, yo no soy parte de este gobierno, yo fui ministro en el gobierno anterior y fui vicepresidente de la Asamblea en los regímenes pasados, pero el país no termina ni comienza con un gobierno. El país sigue y las gentes necesitan buena atención y buen servicio. Entonces, no nos opongamos a todo solamente por oponernos. Me preguntaba hace pocos minutos si esto significaría regresividad de derechos. Yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué regresividad de derechos? Si lo que se quiere es evaluar. Para eso, y al inicio de la entrevista se hablaba de que debe haber capacitación. Por eso yo como ministro apoyé las pasantías, que era una forma de preparar a los funcionarios a que mejoren su calidad profesional. Las pasantías tienen que ser apoyadas. Hoy mismo existe un grupo de empresas privadas que hacen pasantías, Banco Pichincha, y no quiero hacer publicidad de nada, pero tiene un proyecto muy interesante de pasantías. Eso está bien, eso hay que apoyar, pero no podemos soslayar si por ahí hay un funcionario público que presta un mal servicio o que tiene mala conducta. ¿Cuántas veces a todos ustedes que están en el panel de Unión Radio les debe haber pasado que van a una oficina pública y reciben un maltrato? ¿Cuántas veces ha pasado? A todos nos ha pasado, no nos hagamos los locos. A todos nos ha pasado que hemos recibido una mala atención o un trato displicente y hasta grosero en ciertos momentos en nuestras actividades normales. Pues ese funcionario tiene que ser castigado, pues, que ha tenido una mala conducta para con el ciudadano. ¿Cuántas veces va una persona de la tercera edad o una señora humilde a pedir un servicio en una entidad pública y recibe un maltrato? Esa persona tiene que recibir una calificación de insuficiencia, pues evidentemente tiene chance a corregir, eso sí, todos tienen derecho a la defensa, pero ponerse a la evaluación de desempeño es un desaguisado. 21 minutos, ex ministro de Trabajo Patricio Donoso. Sobre este tema de la compensación por jubilación voluntaria, también ha dado de qué hablar. ¿Qué podemos analizar al respecto? En días anteriores ya organismos de trabajadores han presentado demandas de inconstitucionalidad por esta parte de la Ley de Integridad Pública. ¿Qué analizar al respecto? Sí, hay dos jubilaciones en el país, dice. La una es la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tenemos derecho todos los trabajadores cuando cumplimos cierta edad o ciertos años de aportación a la seguridad social. La otra es la jubilación patronal, que también tiene que ser revisada, porque la jubilación patronal, no se olvide de que solamente beneficia al 3,5%, vamos en números redondos, solamente beneficia al 4% de trabajadores la jubilación patronal. ¿Y qué pasa con el 96% restante? Y además, en términos prácticos,
Es una especie de despido anticipado que se da cuando un trabajador está por cumplir 20 años en una misma empresa. Una colega suya, Stephanie Spin, alguna vez me preguntó, siendo yo ministro, si es que la jubilación patronal es una especie de despido anticipado. Mi respuesta fue que sí, es un despido anticipado, en gran medida. Entonces hay que revisar el tema de la jubilación patronal. Escuché a la ministra actual de Trabajo que hay ya mesas técnicas que están analizando el tema y que en octubre tendrán una mayor claridad en cuanto a qué hacer con la jubilación patronal, que existe aún antes de la jubilación del IES, cuando era la caja de seguro. Usted, Licey, es muy joven para acordarse de aquello, pero esa es la verdad. Ahora, toda la reforma laboral que se haga es buena, si es que se quiere modernizar esa relación entre trabajadores y empleadores. Y yo solía copiar, y lo sigo haciendo, una frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil que dice: el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Esa buena relación se la hace pues conversando con todos. Yo como ministro conversé con todos los sindicalistas o líderes sindicales de este país. Hubo paz laboral, no hubo en los 2 años y medio del régimen anterior problemas ni en el tema laboral, porque tuve la opción de conversar con todos. Así debe ser. Y por supuesto, yo sí aliento siempre el que se hagan reformas importantes. Por ejemplo, y voy a mencionar solo 2. El Ecuador es casi el único país de América o de la región, y solo 4 en el mundo, que tiene la torpeza constitucional de la prohibición del trabajo por horas. Es una torpeza. ¿Y por qué es una torpeza? Yo estudié y trabajé cuando joven, y me fue, Dios mediante, bastante bien. El poder trabajar y estudiar al mismo tiempo es un derecho que está coartado por haber puesto en la Constitución de Montecristi la prohibición del trabajo por horas. Una madre de familia que ya despacha a sus niños a la escuela y colegio en la mañana tiene algunas horas libres y podría trabajar por horas. Y usted habrá oído, Lisset, seguramente el término ninis, que son aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian. Es más, voy a decirle algo mucho más duro. Miles de ecuatorianos, aún a riesgo de su vida, cruzan el Darién a trabajar en Estados Unidos por horas. Y aquí tenemos la torpeza de prohibir el trabajo por horas. Michael Fitzpatrick, ex embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, me dijo en alguna ocasión: ministro, solo hay 4 países en el mundo que tienen la prohibición constitucional del trabajo por horas. Y segundo, establecer la vigencia de arbitrajes internacionales cuando hay litigios entre empresas internacionales y el Estado ecuatoriano. Le pongo un ejemplo futbolístico. ¿Qué le parecería a usted que en el partido Barcelona-Emelec el árbitro sea del Emelec? No sería justo. Pues. Y esto está sucediendo porque una empresa francesa, por solo poner un ejemplo, firma un contrato con el Estado ecuatoriano y el árbitro es el propio Estado ecuatoriano. Por eso es que las empresas se van a Colombia, a Chile o a Perú a invertir y se generan menos fuentes de trabajo y empleo en el Ecuador. Esas cosas tienen que ser cambiadas. Nosotros presentamos un proyecto de ley el 21 de septiembre del 2021 a la Asamblea para establecer una nueva normativa laboral. No abrieron una carpeta, Lisset, no se calificó el proyecto y se evitó o se limitó al Ecuador a no debatir ese proyecto que con el debate hubiese sido mejorado. Yo no conozco un solo proyecto de ley perfecto, hay que debatirlo. Y yo cuando asambleísta, 8 años estuve en la asamblea y 2 como vicepresidente, logré que se aprobasen algunos proyectos míos, pero conversando, dialogando, debatiendo. Aquí no se permitió ni siquiera debatir la nueva normativa laboral que propuso el gobierno del presidente Lazo a través del ministro de Trabajo. Y claro, coartamos la posibilidad de eliminar del Código del Trabajo, que tiene 87 años de vigencia, que en ciertas cosas es bastante caduco. Evitaron aquellos políticos que no abrieron la carpeta de la Asamblea, que fue cesada, recordará usted, en el 2023, que temas inherentes a la relación laboral sigan vigentes, que son una torpeza. Por ejemplo, estuvo bien, me imagino, en 1938, que no se pueda trabajar más de 6 horas bajo el subsuelo, porque así era la realidad en aquel entonces, casi 100 años. Hoy no existe un solo centro comercial en el país que no tenga trabajo en el subsuelo, en almacenes, parqueaderos, en fin. El Metro de Quito trabaja en el subsuelo. Sin embargo, no permitieron que eso se modernice, como tampoco el 35% de recargos, que es una torpeza. Cuando una funcionaria de Unión Radio va a dar a luz, va a tener un bebé, necesita que en ese tiempo perentorio se contrate a alguien, perentoriamente, el 35% de recargo. ¿A cuenta de qué? Porque se lo ocurrió a un señor cuando se hizo esta ley y no se ha podido reformar aquello porque existe
esa concupiscencia entre algunos líderes sindicales, no todos, porque hay muy buenos también, y algunos políticos, no todos, porque hay algunos también buenos, que no se pueda hacer esa reforma que es tan necesaria. 8:27. Le queremos agradecer al arquitecto Patricio Donoso, ex ministro de Trabajo y también ex vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por el espacio el día de hoy. Excelente día, arquitecto. Yo soy agradecido a ustedes y por supuesto a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Que tenga excelente